bienvenida. Les recordamos apagar o mantener en vibración celulares y cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de manera más atenta no consumir alimentos, goma de mascar y bebidas dentro del recinto. Les recordamos no recargarse en las paredes del recinto, ya que este es un monumento histórico. En caso de siniestro, las salidas de emergencia es la misma puerta por la que entraron, y les recordamos que esta actividad tiene una duración de 1 hora y media. Gracias y que disfruten la presentación. Hola, muy buenas tardes. ¡Ay! Potencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación del Lado B de la Cultura, volumen 2 de Julia Santibáñez. Me da de verdad mucho gusto que nos acompañan. Está con nosotros, por supuesto, su autora, Julia Santibáñez. Ustedes la conocen muy bien. Es la flamante directora de Literatura y Fomento a la Lectura UNAM. También es colaboradora de La Razón. Es autora de 9 libros, entre ellos, por supuesto, los 2 volúmenes del Lado B de la Cultura, que nos da mucho gusto que estén publicados en Reservoir Books. También del libro de poemas Eros una vez y otra vez, libro por el que ganó el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, y es un gustazo de verdad que esté aquí presentando el 2º volumen del Lado B de la Cultura. Él es Romeo Tello, editor del libro. Y a sus flancos están Bev, quien, entre otras muchas cosas, es el autor de estas maravillosas portadas, estos murales en miniatura que han acompañado estos libros espléndidos. Bev, como saben bien, es escritor, es historietista, es artista gráfico, como él también le gusta llamarse, es novelista gráfico y no gráfico, y es autor, entre muchos libros, de La bestia que habitamos y también 3 deseos, un cuento de hadas punk. Espero haber dicho bien el subtítulo, y nos da muchísimo gusto que esté presentando este libro en el que él ha participado de una forma tan importante y tan destacada. Y por supuesto también está Fernando Rivera Calderón. Quizás le suene su nombre. Él es escritor, es cantante, es actor de cabaret, o como también a él le gusta presentarse, es juglar cósmico y apocalíptico. Es autor de El Ambiguo Testamento, Los mariachis callaron y otros muchos libros también de poesía, y nos da mucho gusto que esté también presentando el Lado B de la Cultura. Y bueno, los dejo con los presentadores. Como les decía, como les recordaba, en la presentación dura 45-50 minutos y Julia estará firmando libros en aquella esquina de la mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Romeo. Antes de otra cosa y antes de que empecemos propiamente, muchísimas gracias por venir domingo en la tarde y con el sol que hace, y ustedes aquí. De verdad, debería de pararme y uno por uno darles un abrazo y un cheque, aunque ya no se usan, pero yo dije un cheque, porque de verdad les agradezco muchísimo que estén aquí. Me emociona mucho además estar arropada por 2 seres que adoro, que son parte de mi familia por elección. Bev, que me ha regalado, si me prestan tantito un libro del volumen 1, por favor. Estas portadas, que son más que portadas, que son los 4 forros, la portada, la contraportada y las 2 solapas, que son, Beca Duncan lo dijo muy bien, son murales de bolsillo. Esto debía de poder enmarcarse, hacerse grande y enmarcarse. Gracias, Romeo. Vean nada más qué belleza. O sea, este es el volumen 1, y el volumen 2 ya lo mostré muy precariamente porque se me estaba cayendo, pero vean nada más el detalle, el trabajo, todo el amor que le pusiste, Bev. De verdad, no tiene nombre, no tiene abuela esto que tú hiciste. O sea, muchas gracias. El libro, si quieren, no lo compren por el libro, la verdad, pero cómprenlo por este trabajo de Bev, porque... Que ahora que se gaste El sueño de una tarde dominical en la Alameda de Diego Rivera, van a poner el de Bev ahí, porque sí, llena además el espacio muy bonito. La neta, sí. Entonces, bueno, nada más quería decir eso. Muchísimas gracias a Romeo,
que es muy discreto él y nunca se presenta, pero para mí es importante decir, es editor, tremendo editor en Penguin Random House, y tengo el enorme privilegio de que ha sido el editor de los 2 volúmenes del lado B de la cultura. Esto lo voy a poner aquí, porque a mí ya me conocen, pero el libro para que esté ahí presente. Y es el enorme editor de los 2 volúmenes. Entonces, no me puedo sentir más contenta de que mi querido Bev, que hizo este trabajo que rebasa y desborda toda palabra que yo pueda decir, y mi hermanito Fer Rivera Calderón desde hace ya un montón de años. Ayer alguien me puso por Twitter, no sé si está aquí, dijo que iba a venir: te sigo desde 2017 en La Hora Elástica, y yo, Fer Rivera Calderón fue culpable de La Hora Elástica en TV UNAM. Así que muchas gracias a los dos, de verdad. No, encantados. Desde el fondo de los tuétanos y de la médula, gracias por estar aquí, y sobre todo a ustedes, porque esto no sirve de nada si no están ustedes. Ahora sí, me callo. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? ¿Cómo nos peleamos? Pues bueno, yo quisiera, bueno, quiero agradecer la invitación, estamos muy contentos además con estar con Julia, nos une una amistad muy amorosa, desbordada, que además se extiende a nuestras respectivas parejas, a las hijas, etcétera, y con Fer, que es el hijo distinguido de Jardín Balbuena, que yo soy de la misma colonia, entonces siempre me da mucho, cada que lo digo, ese es mi paisano, cada que se supera a sí mismo. Antes de que esto parezca una reunión de letras libres, donde la gente se alaba mutuamente, voy a justificar por qué, la razón de estar aquí. Yo ya de entrada quiero ser muy conciso, porque igual que ustedes yo vine a escuchar a Julia. Yo estoy convencido que cada que se publica un libro es un motivo de fiesta. La publicación de un libro es una victoria infinitesimal a nuestros 2 grandes enemigos, que además son invencibles, la estupidez y la entropía, que avanzan, finalmente nos van a tragar, por lo menos la entropía, por lo menos que no nos gane la estupidez. Entonces eso ya es motivo para festejar, pero si además es un libro de alguien que quiere, se me vuelve doble motivo de festejo. Y si además el libro es bueno, no necesariamente la gente que quieres escribe tan bien como tú quisieras, pero cuando lo hacen y rebasan tu expectativa, pues no, me parece que ya es júbilo absoluto. A todos nos gusta el chisme. O sea, yo tendría que empezar con esto. Y sin embargo, esto no es... reducirlo a eso sería como bastante grosero. Julia tiene una estrategia que me parece brillante. Nuestra tradición literaria es extremadamente solemne. El hecho de que estemos aquí, la literatura mexicana es como este espacio, ¿no? Se ve gigantesco, parece hecho por gente que en inglés tiene una expresión larger than life, como gente que no es humana. Oye uno los nombres, Octavio Paz, Juan Rulfo, son figuras que nos rebasan. Y entonces el hecho de tomar a todas estas figuras, no solo de la literatura, de todo nuestro ámbito cultural, y humanizarlos a través de que es entre crónica y anecdotario, me parece brillante. Sobre todo porque este tipo de textos son escasos en nuestras letras. O sea, hay ejemplos y hay unos, además, bueno, pienso Salvador Novo de repente, que además es una de tus fuentes. Yo le contaba hay un libro de texto que se usó hace casi 100 años de la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, que se llamaba El Folclor Literario de México, de Rubén M. Campos, y era un libro sobre bueno, lo que dice el título, pero la parte final era un anecdotario de todos los intelectuales y los artistas del posporfiriato. Creo que ese es el tatarabuelo del lado B de la cultura, ¿no? Tengo la promesa además de conseguirte unas fotocopias de ese libro, que es un tesoro de mi familia, pero bueno, estos anecdotarios y estos que nos cuentan este lado humano de estos figurones, no son tan comunes por lo menos en nuestro país, pero además hacerlo con esta elegancia, ¿no? Ha habido quien ha hecho incluso libelos, pues, soltando sopas, y hay indiscreciones terribles, hay
gente que con el pretexto de hacer periodismo ha cometido indiscreciones terribles. Y aquí no, aquí hay dos cosas que me parecen fabulosas. Uno es que todo está documentado hemerográficamente con un gran rigor, ¿no? El famoso chequeo de datos que se hace mucho en el periodismo, aquí todo está estrictamente documentado. No hay ningún rumor, ninguna maledicencia. Y la otra es que, con grandes excepciones, incluso con los personajes que son menos empáticos, hay una mirada amorosa a tus objetos. O sea, no es un libro para dilapidar a ninguna figura. Quizá el momento más de estos más complicados, ya nos contarás, en el 2 es donde viene lo de Raúl Velasco, porque una figura que claramente te es desagradable, pero escrito con esta elegancia pues del buen periodismo, ¿no? Yo ahora traigo muy presente el decálogo del periodismo de Granados Chapa, que está cumplido con absoluto rigor en este libro. Entonces, aunado a eso, el carisma de esta dama se extiende hasta sus textos. Cuando ustedes la ven transmitiendo, por ejemplo, el concierto de la FUNAM, vemos a esta mujer súper carismática, y este carisma, esta gracia y este ingenio no son solo el artificio audiovisual, vienen desde la palabra. No es coincidencia que seas poeta, y la prosa es una delicia. Además, es una de nuestras grandes acuñadoras de neologismos. Yo, si de algo soy fan de los textos de Julia, es las palabras que inventa. Y yo quisiera que te detuvieras en algún momento a regalarnos al menos un par, porque me parecen golosinas que aparecen en los textos. Pero bueno, entonces, con esta decisión, tomas un periodo bien específico, ¿no? 40 a los años 70, de los 20 a los 80, 70. Y figuras de todos los ámbitos pasan por pues es un cadalso, un juicio, o por lo menos una exposición de partes de la historia, de sus, ¿cómo decían las abuelitas? Vida y obra. No, ahora me voy a acordar. Pero vemos vida y obra, pero especialmente la vida. La obra es harto conocida y documentada, y aquí te detienes como en los entretelones, en las debilidades, en las obsesiones, en las manías, todo. Pero yo quiero insistir que es fundamentalmente, incluso en los casos como el que ya mencionamos, una mirada muy amorosa a estos como colosos que de repente descubrimos que también se enamoraban, que también comían entre comidas, que también tenían apetitos, excesos, demencias, infidelidades. Hay un capítulo sobre las infidelidades, mezquindades, y también actos de notable nobleza, empatía. Entonces, fundamentalmente es un libro cruzado, es un libro muy amoroso, es un amor a la cultura, es un amor a la cultura mexicana, y es un gran amor a estas figuras. Desnudarlas de esta manera, hombres y mujeres por igual, no es sino un gran amor por el trabajo de estos gigantes en cuyos hombros nos vamos subiendo los que venimos después. De modo que es escrito con la pluma, con la prosa carismática que solo una poeta como Julia puede alcanzar, pero además como dar ligereza a esta cultura mexicana que al menos hasta la generación anterior a la nuestra era extremadamente solemne, ¿no? Recordarán aquellas entrevistas de escritores a Ricardo Garibay en la tele, por ejemplo. Esa cultura, por supuesto, nadie se acercaba, nadie quería acercarse. Julia abre esta puerta de lo humano, sobre todo de la debilidad, para que nos acerquemos, no decía, en el plan del retrato grotesco, sino humanizarlos y quererlos más. Yo acabo queriendo más a Buñuel, acabo queriendo más a José Luis Cuevas, a Vicente Rojo, después de leer este texto. Entonces,
cualquiera que... Yo ahora siempre que voy a una presentación, siempre me acuerdo de Antonio Alcaraz, el que siempre decía, invariablemente que presentaba un libro, él decía, este es un libro fundamental para la literatura mexicana, y tú ya no sabías si ironizaba o no. Yo creo que eso ya no existe, pero este es un libro fundamental para quien quiera divertirse, desacralizar a nuestro panteón cultural y sobre todo deleitarse en algo que conjunta esta escritura tan emotiva y este periodismo tan riguroso, que es algo que encontramos ya en muy pocas ocasiones. Entonces, yo además quiero agradecer, no lo he hecho, quiero agradecer públicamente la invitación, ha sido un honor hacer estas portadas, me he divertido enormemente poniendo a José Luis Cuevas junto al Cavernario Galindo. Voy a lanzar una bomba porque en el segundo tomo hay un retrato de dos hombres muertos hecho con suma, toda la malicia que ella no tiene, se lo puse en la portada. Dos de las figuras que están departiendo ahí en un chiste del peor gusto posible, lo revelaré después de que muera. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escribirlo, muchas gracias por compartir parte de tu luz. Yo sé que tú podrías escribir poemarios todo el tiempo, pero te agradezco que te pongas esa energía para regalarnos esto. Es un regalo nerd, pues, ¿no? Es hacer como muy ligero, ¿cómo decían? La XLA, los veteranos se acordarán que era lo más popular de la música culta y lo más culto de la música popular. Aquí se conjunta eso, lo más popular de lo muy culto y lo más culto de lo muy popular. Así que felicidades y de verdad, un gran libro, es un gran regalo, es la clase de libros que yo garantizo que enganchan a la gente que no le gusta leer, además, por estos textos brevísimos y súper amenos, en fin. Bueno, felicidades, muchas felicidades y muchas gracias. Te voy a tener que dar un beso en la frente e irme, porque ya, o sea, ¿qué digo con esto? O sea, qué barbaridad. No, solo quiero recuperar dos cosas, porque creo que son importantes si no han leído el libro y si ya lo leyeron. Efectivamente no hay nada de ficción, nada, no me doy una sola licencia, ninguno de los personajes, ninguna de las anécdotas, ninguna de las broncas, ni de los amoríos, ni de los vicios, las manías, los epitafios, nada lo inventé, ni siquiera un poquitito, no me di el mínimo permiso de inventar nada. Todo está absolutamente sustentado, tengo todas las fuentes, porque además ya voy a tener que contar una infidencia, perdón, Romeo. Cuando iba a ser el primer volumen, me dicen, bueno, mándanos unos capítulos para ver más o menos por dónde va, ¿no? La onda. Y yo a propósito mandé uno que era explosivo, que aparece en el volumen 1 y que tiene que ver con las fiestas. Y hay un pasaje un poco burdo quizá, pero no lo digo yo, lo dice Fernando Benítez en Proceso. Entonces lo mandé, dije, pues a ver, si lo van a rechazar, que lo rechacen desde ahorita, porque si voy a tener cortapisas, no lo escribo y ya. Y entonces, hola, te hablamos del departamento jurídico de Penguin Random House, ¿puedes venir por favor a una cita? Entonces voy con mis hojitas. Y me dicen, oye, es que nos preocupa este capítulo, porque pues dices algo muy fuerte, que el semen corría por las escaleras en las fiestas, y entonces pues es un personaje muy importante. Yo dije, pero no lo estoy diciendo yo, ahí dice quién lo señaló, yo lo estoy recuperando como periodista cultural. Sí, pero es que nos pueden demandar, y entonces, total, la primera propuesta fue, bueno, manda todo a notas al pie. Les dije, no, hombre, va a quedar un libro de 500 páginas que ni mi mamá va a leer. O sea, es completamente otro el sentido. No tiene ningún caso mandar notas al pie. Entonces, lo que al final acordamos, y es lo que sucedió con los dos volúmenes, es que yo tengo el respaldo de absolutamente todo. Y hace poquitito una amiga querida, que no tenía ningún afán de ponerme un buscapié, es más, voy a decir el nombre porque no tiene nada de oculto, Miriam Moscona, poeta enorme, me dice, oye, fíjate que le conté una anécdota a fulanita, que es viuda de Perenganito, una anécdota sobre Perenganito que tú cuentas. Y entonces me dijo, ay, qué raro, no creo que le haya dicho eso. Entonces Miriam me dice a mí, sí, pues a lo mejor ya la regué. Le dije, no, espérame tantito, déjame que llegue a mi casa. Entonces llego a mi casa, aquí está. Entonces le mando foto de pantalla de Milenio, donde este personaje, no voy a decir nombres para no, en fin,
algo que no viene al caso, pero donde este personaje dice las palabras textuales que yo cito. Entonces me dijo, órale, o sea, sí lo tienes todo. Y dije, claro que lo tengo todo por eso. Entonces, bueno, eso me parece importante porque no están leyendo ficción, de ahí está, se inventó locuras. No, todo lo que leen es absolutamente cierto. Me intriga, sí. No hay mala ley, de verdad no hay mala leche, incluso con un personaje como Raúl Velasco, que no es de mis favoritos en la vida, pero tampoco me interesa destruir la reputación de nadie, todo lo contrario. Y ese es el segundo punto que quisiera recuperar de todas las bellezas que dijiste, Beth. Acabas queriendo más a Buñuel, a Vicente Rojo, a Elena Garro, a Pita Amor. Esa era una de mis intenciones, que al final de cuentas, no importa si el libro lo pierdes, te acuerdas de él, lo regalaste o lo usaste para calzar la mesa. Lo que más me emocionaría es eso, que te acercaras a la obra de algunos de estos y estas personajes y que dijeras, órale, esto sí que vale la pena. Voy a leer por primera vez a Inés Arredondo, voy a acercarme a la obra plástica de Bonatti Bertelli, voy a ver quién carambas era Tintán, en caso de que hayas vivido en otro planeta y no sepas quién es Tintán o no hayas visto una de sus películas. Ese es realmente mi objetivo ulterior, que te acerques y te maravilles de lo que es la cultura loca, desmadrozona, muy contradictoria de este país, la cultura del siglo XX que nos hizo quienes somos hoy. Entonces, no me voy a extender, solo quería rescatar esos dos puntos, porque pues sí, eso es lo que más feliz me haría. Así que me hace muy feliz que digas que te pasó, porque me emociona mucho. Mi Fer, gracias, mi Beth, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me emociona mucho haber sido convocado por mi Julia. Incluso se le hice de jamón cuando me propuso que íbamos a hacer un trío, porque dije, ¿cómo? Ya cuando me dijo que era Beth, dije, bueno, pues con mi paisano sí me aviento. Ya llegando aquí me enteré que era un cuarteto, porque también está acá el señor, entonces, pura promiscuidad literaria aquí y pura pasión, y me encanta porque desde que conozco a Julia, hace ya muchos años, si algo creo que hemos compartido es una enorme emoción y un enorme gozo por las letras, por la palabra, por la literatura. Yo sé que hay muchos escritores que sufren mucho para escribir, que les duele la literatura, incluso aquí aparecen muchos de esos grandes atormentados, pero en este caso no, nos gusta mucho. Lo que no me gusta a mí es pagar la renta, revisar los recibos, ver mis cuentas con Hacienda, pero bueno, me encanta, porque finalmente sigue siendo esa chamaca soñadora, juguetona, que de pronto te has convertido en una gran escritora, pero yo no dejo de ver a esa niña juguetona que juega con las palabras y que le gusta convocar a sus amigos para divertirse con ella. Así que gracias por eso y por seguir compartiendo este gozo. Ahora, debo decir que me desconcierta un poco porque uno viene a la Feria del Libro pues a buscar literatura, ¿no? Viajes, experiencias oníricas, pachequeses, fantasías, y la verdad me desconcierta que ahora resulta que este libro pues se documenta más que los reporteros del New York Times. O sea, entonces ahora si uno quiere leer ficción, se compra el New York Times, si uno se quiere leer periódico, compra el lado B de la cultura, volumen 2, y va a encontrar, como dice, o sea, las pruebas que Anabel Hernández no ha presentado, aquí está todo. Como dicen en Tepito, me lo pruebas y me lo sostienes. Pues aquí todo está sostenido y probado. Y la verdad es que es un libro igual que su antecesor, el lado B de la cultura, que ahora podría ser el lado A y el lado B, como los viejos discos. Son libros muy gozosos, muy divertidos y que efectivamente permiten, como dice Beth, desacralizar esta palabra tan así, pero que sí, la cultura, la poesía, la literatura, el arte en general, híjole, lo hacen seres, pues, no de carne y hueso, seres inmaculados. Muchos de ellos, como creo que Octavio Paz, contribuyeron a esta idea del intelectual intocable, hecho de otra madera, y creo que Julia continuó una tradición de escritores que les gusta ver ese otro lado humano. Hace unas horas estuvimos aquí a unos pasos en el homenaje a José Agustín en el Palacio de Bellas Artes. Y fue evidentemente muy emotivo para todos los que hemos compartido las letras de José Agustín. Y yo pensaba mucho en su tragicomedia mexicana, que tiene mucho que ver con, de algún modo, el lado B podría ser un nietecito de la tragicomedia mexicana.
porque José Agustín justamente intenta, a partir de la anécdota, el chisme, lo que se comentaba en Radio Pasillo, ir armando el rompecabezas de nuestra historia, pero ya no como lo leía uno en los libros del Colmex, en Historia Mínima de México, o en esos viejos libros escolares, sino pues con el comentario jocoso editorial de José Agustín. Luego, pues recuerdo, no sé, a Parménides García Saldaña y sus grandes crónicas, o Fernando Nachón, o el mismo Enrique Serna en El miedo de los animales, que desacraliza este mundo cultural de intocables. Y se agradece mucho porque sí es una mucho mejor invitación a leer a estos autores o a conocer a estos personajes, incluso a Raúl Velasco, porque finalmente, y sé que es doloroso decirlo en este templo del saber, pero Raúl Velasco y Pati Chapoy también son parte de la cultura nacional, nos guste o no. Entonces, que tú tengas este tan amplio espectro de visión, tienes una visión panorámica sobre la cultura, y eso yo te lo agradezco muchísimo, porque la cultura justo se ha dedicado las últimas décadas a irse acotando en un territorio donde los demás no entramos. Y aquí pues está el Santo y Blue Demon y el Cavernario Galindo, está la lucha libre, que es una de nuestras grandes expresiones de la cultura popular. Pero está también el mundo de la televisión y de la farándula, y está Lin May desenterrando a su marido para dormir con él, y te encuentras unas verdaderas aberraciones que a muchos autores no se les hubieran ocurrido hacerlas. Y eso es otra cosa increíble, porque hay autores que a lo mejor no lograron ser tan buenos escritores o no lograron consagrarse o vivir lo suficiente, pero qué vidas tan alucinantes tuvieron. Pienso en Parménides García Saldaña, por ejemplo. Y hay autores que tienen una prosa maravillosa y son aburridísimos en sus vidas. Ahora me dio gusto saber de Francisco Tario, que es un autor que me gusta mucho y que su literatura fantástica es verdaderamente alucinante y pone a hablar a los ataúdes y a los sacos de los asesinos y a los objetos. Pero el señor pues, se dedicaba a administrar un cine en Acapulco, que supongo que pues, no era muy así, no era una vida muy de locura. Y aquí me enteré que, bueno, no le gustaba tocar las monedas ni el dinero. A mí no es que me gusten, no me llegan, pero a él no le gustaba agarrarlas. Entonces, bueno, dije, por lo menos tenía sus detallitos en la vida que no lo hacían una persona, porque él como que se disfrazaba de gente normal. Y bueno, aquí hay un personaje que a mí también me ha conflictuado mucho en la vida, porque yo pues gozo mucho de la literatura igual que Julia, pero a mí me gusta pues esta idea del escritor, pues a la idea de José Agustín, que va a Huautla, le lleva flores a María Sabina y se echa unos hongos ahí en la montaña, conecta con los astros, amanece desnudo afuera del Tenampa, llegas a la FIL con unos travestis a bailar al Veracruz, o sea, esas cosas bonitas. Y un día conozco al maestro Beff y me dice que él es punk, pero de una corriente donde no se drogan, no dicen groserías, y se bañan, comen a sus horas, y la verdad fue, tú lo sabes, fue un choque para mí, porque dije, entonces todo lo que me he drogado y me he desvelado no ha servido de nada. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, señor? Pero bueno, al final terminamos juntos de nuevo, y me encanta porque cuando veo la portada de Beth, por ejemplo, se le puede dar una lectura cultural, pero también si ven bien, acá está Raúl Salinas, acá está Claudio X, Denise Dresser, el Buki Mayor, es decir, aparecen otros personajes con un poco de imaginación que la verdad es que sé que no era la intención del maestro Beff, pero como tiene un gran sentido del humor, sé que también le podría encontrar otras caritas a estos personajes, y me parece muy bonito porque le da a este libro pues la sensación de que también tienes una historieta en tus manos, y cuando estás leyendo sobre alguno de todos estos personajes, sobre el maestro Siqueiros, sobre Pita Moro o Elena Garro, pues regresas y dices, claro, pues acá está. O pensaba que era otro, pero no, sí es y eso la verdad es muy divertido. También hay anécdotas que divierten, porque hay una donde cuentas que creo que Homero Aridgis y José Emilio Pacheco van a ver a Siqueiros y ambos notan que Siqueiros come mucho, ¿no? Desaforadamente. Pero yo he oído otras historias que dicen que el que comía desaforadamente era Pacheco, y que verlo comer era un espectáculo porque así comía literalmente como un troglodita, y un poeta troglodita pues no. Lees a Pacheco y no te imaginas que tuviera tal hambre de sed.
y pues es bonito conocer esos otros lados. Habemos muchos que, por ejemplo, admiramos mucho el arte de Octavio Paz, y al saber datos de su biografía, pues le perdimos cierto cariño, porque a veces era poco solidario, o pues tenía algunas ideas que para uno que vive en la chairósfera, pues no eran muy convenientes, pero no deja de reconocer uno el valor literario, y también separar estas partes que nos cuesta tanto trabajo cuando admiramos a alguien, que es la vida y la obra, ¿no? Así que creo que este libro, estos dos libros, que estoy seguro que se van a convertir en más, que va a ser una serie que yo creo que te puede dar hasta... Porque además cada que publica un libro, Julia, todos sus amigos digamos oye, pero te faltó la de... no sé qué, y Julia nos mira con cara de, güey, o sea, me hubieras dicho hace 3 meses, pero yo la verdad la molesto con eso porque sé que va a haber un volumen 3 y uno 4, y al rato pues ya va a ser que como Susi Secretos del Corazón, va a tener así, va a ser una enciclopedia, que además lo que más espero de esta obra que has comenzado es que algún día en un futuro remoto escribas sobre lo que vivimos hoy en la cultura, porque lo hemos platicado mucho cuando vamos a las ferias del libro, esta incluso, pues que manejamos información que ya quisieran los del New York Times, o sea, es decir, sabemos muchos chismes de nuestros colegas, pues que no podemos contar porque pues está gacho encontrártelos aquí en el pasillo. Si de por sí, sin contar nada, te los encuentras y luego te andan mentando la madre, está gacho. Entonces, a mí me encantaría leer eso en algún futuro, porque además, lo interesante de leer esto, obviamente en los años 20, en los 40, bueno, el país siempre ha estado convulso, siempre ha habido una polarización, no crean, para las nuevas generaciones, no crean que la inventó Cabecita de Algodón, ya veníamos poco polarizados, y ya existía eso del comunismo, y ya existía todas esas políticas que ahora a mí me parece que resurgen como caricatura de lo que fueron, bueno, ya estaban ahí, pero aquí no veo que digas, el Chairo de Siqueiro se peleó con el fifí de Vasconcelos, porque era un facho, pero entonces me encanta una lectura donde pasó la efervescencia del momento y lo puedes ver con la serenidad que te da además el saber la obra y la vida y tener esa valoración. Y a mí me encanta, ojalá en algún momento podamos leer esto que estamos viviendo hoy con los ojos amorosos y entrañables de Julia Santibáñez. Muchas gracias. En cuanto a hacer un lado B de este siglo, lo veo en japonés. Justo porque no tengo distancia, o sea, lo que me ayuda aquí es que tengo una distancia, entonces puedo mirar desapasionadamente. Algunos de estos personajes, pocos, pero algunos de ellos los llegué a conocer. No a que fueran mis cuates ni nos fuéramos de chelas, pero sí los conocí, Carlos Fuentes, por ejemplo. Pero tengo una distancia emocional, no fueron mis cuates ni mis enemigos, ni me tiraron mal rollo, o sea, tengo una distancia y entonces puedo verlos con, digamos, una mirada desapasionada. Pero hoy, si fuera a escribir de quien me ha tirado muy mal rollo, pues ¿cómo le voy a hacer? Porque entonces le voy a tirar mala onda, pues porque ha sido mala gente conmigo, ¿no? Hablábamos antes de empezar de que los 3 fuimos súper buleados en la escuela. Imagínate que una de esas chavas o chavos que me bulearon en la escuela, hoy resulta que son grandes personajes de la cultura. No hay manera en que yo pueda verlos solamente a través del espejo de la transparencia y la bondad, pues no, seguramente se me va a ir un cacho de hígado al escribir sobre ellos. Entonces, difícil que las nudosidades de mi alma, hablando de los neologismos, que las nudosidades de mi alma no se transparenten al escribir sobre estos tiempos. Así que lo veo complicado. Quienes me siguen en Twitter a veces me critican o me preguntan por qué no hablo nada absolutamente ni a favor ni en contra, nada de política, no me meto en absoluto, ese no es un terreno que yo aborde, no es que no tenga yo mis propias ideas y convicciones, pero yo no las expreso porque ese no es mi terreno es la cultura y la literatura y yo no me meto ahí porque yo lo he decidido así. Entonces, pero si me metiera a escribir, pues no podría ser tan aséptica como quizá en este caso lo puedo ser, ¿no? O sea, unos me caen mejor que otros, pero en fin. Y en cuanto a José Agustín, por supuesto que sí, está citado en la bibliografía, que eso también era algo que se me pasó a decir hace rato. Al final hay como 10 páginas de bibliografía, por si alguien quiere seguir ahondando en estos personajes. Solamente cito libros consultados, que son en cada caso más de 100. Faltan
un montón de trabajo hemerográfico, páginas de internet que, digamos, son respetables, el Universal, en fin. Pero bueno, si alguien quiere ahondar en el asunto, por supuesto que ahí está la bibliografía, y claro que la tragicomedia mexicana de José Agustín es necesariamente una referencia que está ahí en todos los sentidos en el lado de la cultura. Pero bueno, sobre todo, pues una cosa que no se te olvidó, porque tú y yo la sabemos, que no mencionaste, algo que nos une muchísimo, Fer, desde el principio, hace ya muchísimos años, es el humor. O sea, nos encanta a los dos reírnos de nosotros mismos, de otros, de la vida, de todo. El primer proyecto que hicimos conjunto fue justamente La Hora Elástica en TV UNAM en 2017, donde yo tuve una sección, él era el conductor y creador de la idea, y me invitó a hacer una sección que yo le puse por nombre, La Palabra es Drújula. Y claro que desde ahí me estaba yo pitorreando de todo. Y entonces era justamente hablar de la literatura que está fuera de los libros, en las defensas de los camiones, en los mercados, en los refranes que vamos pasando de generación en generación. Los baños públicos, en los baños poemas. públicos, los poemas de los baños públicos. Entonces, claro, cada programa era atacarnos de risa, a veces incluso, a veces había que cortar porque no nos aguantábamos las carcajadas así de la barbaridad con la que contestaba Fer o la estupidez que yo decía, en fin. Entonces, me gusta mucho, Fer, que nos hemos mantenido en esa tónica, amando los dos profundamente la cultura y la literatura y también el humor. Creo que son ejes paralelos que nos mantienen siempre muy cercanos y en los que siempre nos encontramos. Y por supuesto, y no puedo dejar de comentar, pues está Fernando aquí en los agradecimientos, en la página 218. Bueno, voy a leer el pedacito. Gracias a Romeo Tello, Mayra González y Andrés Ramírez, los tres de Penguin Random House, por su cuidado minucioso y por hacerlo suceder. A mi adorado Beth, por otra portada alucinantemente poderosa, y a mis íntimos que me respaldan en cada vuelo y en cada duelo sin escamotearme nada. Almadelia, Rocío, Fernando. Gracias. Gracias, mi Julia. Se me hizo un nudito en la garganta. No sé si quieren preguntar algo o dejamos... Sí, todavía tenemos chance. Desde luego se te quedó mucho en el tintero. ¿Querrías platicar sobre aquello que podría ser un volumen 3 en todo caso? No es que te quiera comprometer aquí públicamente, pero sí me da curiosidad que seguramente se quedó mucho fuera. ¿Hay algo que te hubiera de verdad gustado incluir? A ver, cuéntanos. Se quedó un montón fuera. Mi hija no me dejará mentir porque están todos los archivos en mi computadora, los foldercitos. Muchos personajes que me hubiera gustado, que no pude incluir en el 1 porque pues era el primer experimento, no teníamos la menor idea, bueno, yo y seguro Penguin Random House menos, de si iba a haber un volumen 2. Entonces dije, pues voy a meter lo más variado que pueda, que así, me han preguntado que cómo elegí a los personajes, las historias, algunos capítulos, pocos, como 10, están dedicados a un personaje, a Tintán, a Josefina Vicens, a Piporro, a Raúl Velasco, pero son capítulos, es el menor número de capítulos, digamos, si son 50, 10 de ellos en cada uno de los volúmenes. Y luego los demás son temas, los gatos y sus mascotas, porque esta tradición de que los escritores solemos tener gatos, y yo tengo uno para confirmar ¿no? la hipótesis, pero en fin, ¿cómo los fui eligiendo? Pues así, un poco por gusto, por intuición, tratando de darle variedad, que no fueran solo escritores, que es mi devoción, mi vocación, mi deformación profesional, era lo más fácil, que todos fueran escritores, pero dije, pero entonces voy a acotar mucho el interés del libro, entonces no, que haya directoras de cine, directoras y directores, que haya actrices, pero que estén Lin May, vedettes, que haya artistas plásticos, como en este volumen 2 está un capítulo que se llama Orozco, el que miraba Osco, obviamente un juego de palabras, porque sí, era como muy mal encarado y siempre tenía bronca con el mundo y no sé qué, pero por ejemplo, uno de los que se me quedó fuera del volumen 1, del volumen 2, y que si hubiera un volumen 3, o sea, sí o sí lo tengo que meter, es Gabriel Vargas con La Familia Burrón. No está presente porque al final ya estaba muy cargado hacia un lado y estaba muy cargado hacia el otro. Romeo no me dejara mentir, pues ya no podemos, o sea, tiene que ser 50 capítulos y de tantas páginas, entonces ya no había como dónde, como si fuera un Tetris, pues ya no había huequitos. Pero sí, me encantaría meter un capítulo sabroso, o sea, rico sobre
sobre la familia Burrón por la trascendencia que además ha tenido en México. Por ejemplo, me gustaría mucho hacer uno sobre los numerosísimos artistas. Hay capítulos sobre extranjeros que rolaron por México, que vinieron, hicieron algo y se fueron. Henri Cartier-Bresson, el fotógrafo francés, un montón de gente. Otros que llegaron, William Burroughs, que es un ídolo aquí de mi querido Bev. Les recomiendo muchísimo su novela, Mi Uncle Bill. Es una novela gráfica preciosa sobre William Burroughs y su paso por México y otros chismes del propio Bev. En fin, entonces llegaron, pasaron y se fueron. Y hay otros capítulos en ambos volúmenes, completamente distintos cada uno, sobre extranjeros que llegaron y se enraizaron aquí y no se fueron más. Leonora Carrington, Remedios Varo, Matías Geritz, eso por hablar de artes plásticas, por hablar en fin, hay muchísimos casos. Pero me gustaría hacer, sigo respondiendo a tu pregunta, uno de mexicanos que se fueron y ya no volvieron, que se quedaron en otros lugares haciendo obra y, en fin, nutrieron el paisaje cultural de otros espacios, finalmente con su propio, digamos, aliento mexicano. Entonces, bueno, esos dos así de momento, pero hay un montón, o sea, debo tener, no exagero si tengo fácilmente 80 folders, no quiere decir que sean capítulos escritos, son temas. En algún caso es solamente un nombre de un personaje que me gustaría seguir y a lo mejor encuentro algo, a lo mejor no. En otros casos son temas. Por ejemplo, en el volumen 1 hice uno que se llama Los artistas y la popó. La popó, así, la popó. Porque de pronto descubrí pues que sí somos un poco escatológicos. Entonces, muchos en distintos ámbitos pues han abordado las excrescencias corporales. Pero dije, no le voy a poner excrescencias, no le voy a poner otras palabras más, le voy a poner la popó. Pero me gustaría recuperar los orines, porque también han estado muy presentes en la obra de muchísimos artistas. La pipí, tal vez la pipí y la popó. Entonces sí, hay un montón de temas, personajes, circunstancias, momentos que necesariamente tendría que recuperar si hubiera un volumen 3. Que ahorita no sé si va a haber un volumen 3. Yo cuando menos no lo sé, no sé si Penguin tiene alguna idea en ese sentido, pero yo ahorita lo que necesito es descansar un poco. Fue un libro muy cansado de hacer, muy cansado. Estaba estrenando, tenía una chamba en el Cultural de la Razón, estaba estrenando una chamba en la UNAM como coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes y tuve 2 muertes muy, muy, muy cercanas de mi núcleo más central que me desgastaron muchísimo, me dejaron muy, muy cansada, muy dolorida y pensé que no iba a entregar. Yo había firmado con Penguin que tenía que entregar en mayo del año pasado para que saliera en octubre y mi hermana falleció en junio cuando yo estaba en las últimas revisiones, el 3 de junio y dije no voy a poder, o sea, no tengo cabeza, no tengo ánimo, apenas me da para medio trabajar y que no me corran, pero no voy a poder, o sea, no lo voy a entregar. Pero en algún punto dije, ¿qué hubiera querido Lucía? Y aquí está mi prima Beatriz. ¿Qué hubiera querido Lucía, mi hermana? ¿Qué me estaría diciendo ahorita si estuviera ahí sentada? ¿Qué? O sea, vas a dejar de hacer lo que más amas en este mundo, que es escribir, entregar un libro con una editorial con la que te comprometiste. Esa no es mi hermana. Y dije, pues sí, la verdad creo que el mejor homenaje que puedo hacer a mi hermana, a mi hermano y a mi mamá es entregar el libro en tiempo y forma. Y se entregó en tiempo y forma. En fin, ya, no quiero seguir. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de correr el micrófono para otras preguntas. Nos decías hace rato de tu postura sobre la política y que no te gusta mucho pues meterte y haces bien. Hay que estar un poco torcido para que le guste a uno estar en eso. A mí me encanta, pero sí tengo claro también pues que la cultura en México siempre ha estado caminando de la mano con la política en la época de la larga época del priato. Bueno, pues muchos artistas lograron, de hecho, realizar su obra, pienso en los grandes muralistas, pues gracias a políticas salidas pues, de Palacio Nacional, de José Vasconcelos, del secretario de Educación. Había muchos triángulos y relaciones amorosas entre
funcionarios, muchos escritores, Martín Luis Guzmán, se convirtieron con el tiempo en funcionarios públicos, que muchos salieron muy mal librados. Primero criticaron durísimo el sistema y acabaron siendo parte del sistema, Martín Luis Sí, Guzmán. sí, sí, parece hasta como esos cartones de Abel Quesada, de que las historias se van repitiendo cíclicamente. Pero bueno, es innegable esta relación. Incluso pienso en Salinas, cuando pues, se acercó al grupo de paz y hacía sus reuniones, y estaba Elenita y Aguilar Camil, que no le gusta, porque somos provincianos. Entonces, ¿cómo ves esta relación de la política, sobre todo en un país donde la política tiene tanto peso como México, con el sector cultural? Bueno, en los dos volúmenes, creo que un poco más en el primero, aparecen presidentes, aparece Díaz Ordaz, aparece secretario de Estado, en fin, de manera tangencial, porque no me centro en ellos, pero sí. Como dijo José Revueltas, o sea, toda obra de arte es crítica del sistema por sí misma, porque si te gustara todo, pues no crearías una obra de arte. ¿Para qué? Pues si ya la realidad es perfecta y me gusta, pues ya, ¿por qué trabajo? No, el artista, los tres locos que estamos aquí, creamos cada uno a su manera, a su estilo, con su tono, lo que sea, porque no nos gusta la realidad, porque hay algo que sentimos una disintonía, una falta de acuerdo con el mundo, un poco como Don Quijote, ¿no? que ve cosas donde no están porque lo que ve no le gusta, entonces mejor pongo lo que sí me gustaría ver. Entonces creo que toda obra de arte necesariamente es crítica de la realidad, del mundo, del sistema. Ahora, ¿cómo se expresa esto? Creo que lo privado es político, lo más íntimo y lo más, inclusive una relación de pareja o una relación sexual es profundamente política. Y en ese sentido yo no dejo de ser muy político, porque me expreso mucho en cuanto a mis visiones, por ejemplo, sobre el tema de las mujeres. Es más, esta semana corrió una columna mía sobre el pasaje del Nuevo Testamento, uno de los pasajes del Nuevo Testamento que creo que más daño han hecho a la cultura occidental de todos los tiempos y que tiene que ver con la obligación de estar calladas, de aprender en silencio con toda sujeción, dice Pablo de Tarso. Entonces, bueno, esa es una postura muy política. Y finalmente, si lo lees desde esa óptica, pues es muy político todo lo que hago en estos libros. Pero no me quiero meter ni en los libros ni en mi vida, digamos, como tuitera, que estoy ahí muy presente, igual que ustedes. No me gusta abordar estos temas ya de manera muy franca, de, qué barbaridad esto, qué bien esto. No sé por qué, no sé si es sensatez, si es cobardía, de la que me han acusado mucho, o si es también una, ¿cómo lo voy a decir? Por ejemplo, hace poco me dijeron, lo voy a tratar de explicar de esta manera, hace poco me dijeron en redes, es que tú solo hablas de libros que te gustan y todos los libros que has leído son maravillosos, o sea, no lees nada que no te gusta. Dije, sí, claro que leo muchas cosas que no me gustan, pero de esas no voy a hablar. ¿Para qué gasto mi vida y mi tiempo y la vida y el tiempo de mis lectores para hablar de una porquería? O de lo que yo considero, porque todo es subjetivo, que es una porquería. No, valoro mucho mi tiempo y el de mis lectores como para dedicar toda una columna o un capítulo para decir, esto es una verdadera barbaridad de estupidez. ¿Para qué? Entonces me pasa un poco con la política eso. Tengo mis posturas muy claras, creo, pero nunca las expreso y por eso puedo ser amiga de alguien que vive en la chairósfera y nos amamos entrañablemente y nunca hemos tenido una diferencia porque no nos metemos en esos terrenos, tú y yo. Y al mismo tiempo puedo ser amiga de alguien que está del otro lado, en el otro extremo, y también ser muy amiga porque no me meto en esos terrenos. Entonces, creo que aunque la cultura de origen tiene una postura política e implica una crítica, ya las particularidades de nombres, partidos, circunstancias específicas, esas las puedo hablar en corto, pero no, a mí al menos no me parece interesante llevarlas a un libro. O sea, no sé, a lo mejor me equivoco y a lo mejor podría ser un tremendo hitazo, un lado B de la cultura, un lado B de la política, no sé, pero a mí no me interesa, me da una pereza feroz, o sea, no es lo que me frutece del pecho, no me nace ahí, o sea, lo que a mí me apetece es hablar de la cultura y de los personajes que me encantaría haber, con los que me encantaría haberme echado una chela o soltar una carcajada porque dijeron no sé qué barbaridad, o en fin, incluso eso, convivido en una fiesta, eso es lo que sí se me antoja.
oh, ¿qué dijo Díaz Ordaz o no dijo Díaz Ordaz, digo, del periodo que yo abarco? ¿O qué dijo Miguel Alemán, que era súper pro-nazi? ¿O que lo menciono de pasada, pero no es algo que en lo que yo me No quiera está el centrar? foco ahí, no está el foco. Sí, o sea, como que a mí no se me antoja, no sé, me da flojera. No sé si estoy bien o mal, pero me da un poco de flojera. No sé si pasamos ya a las preguntas del público, ¿sí? Sí. Buenas tardes. Lo que usted decía sobre la política también son parte de la cultura estos tipos, ¿no? Bien o mal, hay nefastos, hay hijos de Suchi, hay unos que decimos que los hagan clones. Yo creo que es un poquito inevitable también, ¿no? Si dice usted es capaz de citar a Raúl Velasco, ¿por qué no citar a alguien como Xóchitl Gálvez? Yo le decía hace rato a Fernando, ¿no? ¡Viva Xóchitl Gálvez! Porque sin ella, ellos no existirían, ¿no? ¿De quién sacarían material? Entonces, digo, es una persona que sí va a dejar un legado. El hecho de cómo no decir tanta estupidez. Yo ahorita hace rato estoy poniendo mi mano y me acordé, dije, ah, chinga, si encuentro un chicle, pues estuvo Xóchitl Gálvez aquí, ¿no? Pero no, qué bueno que no lo encontré. De hecho, el que se saque el chicle premiado se va a llevar un libro gratis. Aquí está. Bueno, yo creo que sería el libro 3, sí estaría padre que fuera de políticos, ¿no? Y de políticas. Déjame que para lo no piense. discriminarlos, ¿no? El Déjame volumen que lo 3. medite profundamente. Y la otra, si pudiera ser un poquito más accesible el libro en cuanto a economía, ¿no? Porque hay mucha gente que conocemos a Tintán, pero ya generaciones de jóvenes de 30 años, de 20, no saben quién es Tintán, les pregunto sobre el violetero y no lo han visto. Entonces, yo creo que sí sería un poquito obligatorio también para las escuelas, sería padre, ¿no? Tener un librito si de yo esto. lograra que la SEP lo metiera a las escuelas, bueno, Y contemplar, me compro un yate. Sí, O sea, y contemplar también qué pasaría con todos nosotros si la ultraderecha llega a dar un golpe, de una u otra forma, ¿no? Porque eso es algo muy cabrón que yo lo he pensado, ¿no? Yo a veces platico con mi familia, ¿no? Sobre López Obrador, de que sí es una persona muy inteligente, se las ha visto muy duras, de veras estar controlando un país donde la ultraderecha tiene todo, tiene al narco, tiene a la mafia, tiene a cabrones traidores de Morena, tiene un desmadre completo, ¿no? Y ha sabido sacar al país adelante. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, Canal 34 lo tenemos, ¿no? Todas las chingaderas que están ahí, que hablan estupidez y media, yo me imaginaba, llega Bernardo Barranco y rápido, para afuera toda la porquería que hay, ¿no? ahí sí no te voy a saber contestar porque no tengo una bola de cristal. Lo que sí te puedo decir sobre Tintán es que una sorpresa que me he llevado con el lado B es que ha traído a muchos chavos que no conocían o que habían oído de sus papás o incluso de sus abuelos sobre Piporro, Tintán, Olga Briskin, en fin, todos estos personajes de la televisión y que no conocían su obra. Entonces, aprovecharon, digamos, esto para decir, ay, a ver, y entonces, claro, tú te vas a YouTube y ahí están las películas de Tintán. Y entonces se fascinan porque dicen, puta, ¿cómo me había yo perdido esta maravilla? Cantinflas, le dedico un capítulo en el volumen 2. Entonces, bueno, sobre Tintán, sobre estos personajes, los capítulos están escritos de manera que puedes saber mucho del personaje y espero aportarte algo. Y puedes no tener la menor idea y te da una idea te da una imagen bastante clara de quién es. Sí. Perdón, ya me fui por otro lado, ¿no? Ya hay mucho que seguir, ¿no? Pero sí nos quedamos siempre a los lectores, los que escuchamos a la gente que tiene otro punto de vista, no la ultraderecha. Nos quedamos con muchas cosas adentro, ¿no? El hecho, por ejemplo, admiramos a veces a Noroña, ¿no? Pero Noroña se me cae cuando me dice Bukele es fascista. Digo, ah, chinga, pues si no me ha mandado ningún canijo a El Salvador, nosotros sí hemos ido a El Salvador, hemos estado en El Salvador, sabemos lo que es estar en ese ambiente, y que Noroña me diga que Bukele es fascista. Prometo que cuando saque el lado B de la política, seguimos esta conversación. Por eso te digo. Dale, gracias. Gracias. Yo, abusando de que estoy del privilegio de estar aquí, ¿has considerado en algún momento cubrir 80s y 90, que ya hay cierta distancia? Sí, aunque me centro en los 20 a los 70 porque siento que son años muy formativos de México, donde estamos saliendo de la revolución, estamos entrando a la modernidad, cualquier cosa que eso signifique, quién sabe si seguimos ahí o ya la superamos, no sé, y está, digamos,
México está en un momento muy bollante a nivel internacional. Todo el mundo venía a México, pero todo el mundo es todo el mundo, o sea, desde Simone de Beauvoir hasta Luis Buñuel, hasta Cartier-Bresson, quien quieran pasaba por México, porque era un punto donde había que, Patricia Highsmith, la escritora, en fin. Y siento que a partir de los 80 hay un cambio que no sé detallar, porque de nuevo no soy especialista en temas políticos, sociológicos, pero siento que sí hay un cambio, hay un giro en el país y en la propia automirada mexicana. De los 20 a los 70 hay un caldo de gestación, donde seguimos nosotros hoy, en el siglo XXI, en 2024, seguimos siendo herederos de muchos de esos personajes de los años 20 a los 70. Entonces sí lo he pensado, pero como que hacer un libro de 2 décadas, cuando antes hice uno de los 20 a los 70, estaría complicado, tendría que abarcar parte del siglo XX y ya dije mi dificultad. A muchos de esos ya los voy a conocer y entonces no quiero ser sesgada porque me hicieron una jeta, porque me pisaron un callo o porque me bajaron una presentación. No sé, pero sí podría ser algún día, de los 80, 90 y 2000, por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. De todos los 2 libros que llevas o de las ¿Cuánto que de no pie? has... Porque no te veo. Acá estoy. Ah, ok, ya. De los 2 libros que llevas publicados sobre estos anécdotas, noticias, o de los que tengas por ahí todavía sin publicar, ¿cuál es la anécdota más divertida que hayas dicho, esta me carcajeé 2 horas? O la que más te haya impresionado, ¿no? Cualquiera de las 2. Que tú ¿O la que pienses. más me haya? Impresionado, o la que más te haya... Sí, la que digas es la número 1. Gracias. Híjole, es que tengo muchas. Como de impresionarme o como de carcajearme. Ok, me voy a centrar en esas, porque hay otras que me sorprendieron como de no puede ser. Pero, por ejemplo, hay una de Tintán, justamente que viene en el volumen 1, que Tintán parecía ser el personaje fuera de la pantalla. Entonces un día está en uno de sus yates, a todos los yates les puso el mismo nombre, tuvo como 5, y cada uno se llamaba Tintavento. Tintavento 1, 2, 3, 4, 5. Está ahí durmiendo una siesta con su esposa. Y de pronto se dan cuenta que el yate se está incendiando. Entonces ve un bote ahí y dice, le voy a echar esto. Y es gasolina. Él pensaba que era agua y entonces se enciende más. No, bueno, vámonos en el bote salvavidas. Entonces se trepan él y su esposa al bote salvavidas y empieza a remar, pero no avanzan, el bote estaba amarrado. El bote salvavidas estaba amarrado al yate. Hasta que por fin alguien se da cuenta, lo cortan y se van. Entonces yo cuando leí esto dije, es que no puede ser, es como de una película de Tintán, eso perfectamente podría haber estado en una película suya. Y le pasan muchas cosas, digo, en el capítulo dedicado a él, cada vez que me acuerdo me da mucha risa porque me imagino la situación y él mismo después dice, no puede ser, es que esto es como de una película mía, ¿no? O sea, deberíamos de ponerlo en un guión. Y de impresionado, pues quizá hay muchas cosas, pero por ejemplo, la animadversión, no es que sea nuevo, pero la animadversión que existía contra los gays en los años 70, o sea, que uno dice, oye, no hace tanto. Nancy Cárdenas desde los 50 peleaba mucho por la diversidad sexual, que en aquel momento eran gays y lesbianas peleando juntos en un mismo frente, lo cual me parece mucho más inteligente, mucho más sensato que lo que pasa hoy, que hay cada uno por su lado y entonces no hay un frente común y se logran menos cosas, me parece a mí, sin que yo pertenezca a la comunidad, por tanto no tengo mucha autoridad para hablar, pero bueno. Entonces monta una obra de teatro que se llama Los chicos de la banda, que está por ahí en películas si la quieren ver. Y es una reunión de gays y bueno, pues hablan de la temática homosexual, en fin. La montan en el Teatro Insurgentes. No puede estar en el Teatro Insurgentes porque Dios guarda, entonces la mandan al Teatro Frufru, que pues nadie iba. Y luego todavía programas de mano pongan que todos los actores son absoluta y total y probadamente heterosexuales. Probadamente. Probadamente, quién sabe quién lo probó, pero alguien no, eso ya lo añadí yo, lo de probadamente lo añadí yo. Y luego ella participa en un programa de Jacobo Zabludovsky, en un debate con un médico, doctor, que sostenía, por ahí también está el video, que los gays estaban enfermos. Y ella era doctora en letras, entonces, digo, no hubo un jurado que alzara una paleta y dijera quién ganó, pero claramente se lleva de calles al doctor. Pero digo, no hace tanto, digo, si hoy todavía la comunidad LGBT+, Q+, no es precisamente muy aceptada,
pero en los 70 era completamente otro planeta, o sea, nadie se podía atrever a decir que era gay, salvo Salvador Novo unos años antes, pues por la valentía que lo caracterizaba y porque además incluso lo usó como una bandera de excentricidad, me vas a tirar, pues yo me tiro primero para que, pues entonces ya que me vas a decir, después de que yo te digo que no voy a decir malas palabras porque hay niños presentes, pero en fin, una serie de malas palabras altisonantes para los homosexuales, pues entonces ya a ver qué me dices tú. Yo ya me dije todo lo que tú me podías decir, un poco el humor judío. Yo me voy a tirar a mí mismo para que tú ya no tengas nada más que decir. Entonces, no sé si me impresionó, o sea, no sé si decir que es la que más me impresionó, pero sí como que pensar, en ese capítulo del volumen 2, hablo de Juan Soriano, que en Guadalajara es muy chavito, y se hace amigo de Chucho Reyes, que es un gran pintor y un coleccionista, y Chucho Reyes lo empieza a animar a que pinte, a que dibuje. A los 14 años hace su primera exposición, y la ven lo que llamo la Santísima Trinidad, María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo y José Chávez Morado. Y ese niño de 14 años dice, no puede ser, te tienes que ir a estudiar a la Ciudad de México porque no puede ser el talento que tienes. Se viene a la Ciudad de México y aquí descubre, él ya era homosexual y ya lo sabía, digamos, lo tenía muy claro, y aquí descubre que sí se puede vivir, que no necesariamente te mataban, que no necesariamente te encarcelaban, como a su maestro Chucho Reyes, lo encarcelaron, estuvo un rato preso por ser corruptor de menores, y lo que pasaba es que era homosexual. O sea, no había corrompido a nadie, simplemente era homosexual. Entonces, ese capítulo sí dije, no hemos avanzado, pero sí hemos avanzado. O sea, sí se han logrado cosas, pero todavía falta muchísimo. Esa parte, siendo mi mejor amiga lesbiana, sí digo, las que han tenido que pasar como comunidad para que hoy estemos donde todavía nos falta un montón, pero ya se ha avanzado una parte. No sé si te contesté. ¿Todavía o ya no? No, me temo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Y porque además queremos dejar espacio para que Julia pueda firmarle sus ejemplares, entonces les recordamos que va a estar firmando aquí. La fila se va a hacer en aquel extremo. Y está a la venta allá atrás los dos volúmenes. Exactamente. Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias a Beb, a Julia, a Fernando.